¿Qué tal, Roberto? Acá, Bien. trabajando, gestionando esta etapa de la pandemia que viene cada vez más dura, pero bueno, es lo que dice el presidente, lo que nos tocó en suerte. ¿Viste que tiene esa frase? Sí, sí. Y la tenemos que afrontar. Qué difícil debe ser. Nosotros hoy discutíamos porque teníamos distintas posiciones sobre lo que había anunciado el presidente. Y yo digo, estas discusiones se deben dar entre ellos también, ¿no? Debe haber distintas circunstancias y en algún momento tiene que decidir el presidente y decir, bueno, vamos por acá. Bueno, ¿qué es lo que viene sucediendo? A ver, el presidente escucha a todos, escucha a los gobernadores, a las gobernadoras, al jefe de gobierno de la ciudad, escucha a los expertos, la mesa de expertos que tenemos nosotros, escucha a los epidemiólogos, también escucha, hemos integrado especialistas en disciplinas sociales, hemos también incorporado psiquiatras, psicólogos a la mesa de expertos, pediatras, naturalmente, y bueno, a partir de todo eso y de distintas reuniones con los referentes de su gabinete, él agarra y toma decisiones con mucha determinación. Tiene que hacerlo, Roberto, porque lo cierto es que no, como dijo el presidente hoy, el virus no te está negociando, no está esperando a ver si puede negociar con vos no, el virus va avanzando y punto. No entiende otra cosa, no hay otra cosa. Entonces, o tomás decisiones o no las tomás. En el medio no hay un camino, no hay una diagonal, no hay una tregua, no existe eso. Algunos datos que trataba de analizar yo, o sea, los casos aparentemente por lo menos dejaron de crecer exponencialmente, incluso por ahí bajaron un poquito. Lo que subió fue la ocupación de camas, que cuando hicieron el anuncio anterior estaba en el 72% y ahora están en el 76,5%. ¿No les preocupa que siga subiendo en estas 3 semanas? Sí, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo la ocupación de camas. Porque eso tiene un rezago siempre. Vos tenés que pensar entre una semana o 14 días desde los casos. Los casos que vos tenés hoy, una parte, una proporción, siempre son estimaciones, no quiere decir que lo que pase hoy, pero siempre vos tenés una estimación que de los casos que tenés hoy, eso después un porcentaje de esos casos terminan yendo a ocupar terapias, porque son cuadros que se terminan agravando. Generalmente se agravan entre los primeros 7 días a 10 días. Entonces vos lo que estás teniendo ahora es que todavía, como venís teniendo una alta cantidad de casos, independientemente de que hayas logrado desacelerar esa curva o incluso revertir la tendencia, lo cierto es que venís con los casos acumulados para atrás, que fue cuando tuviste 29.000 casos un día, o que en la Ciudad de Buenos Aires tuviste más de 3.000, o la provincia también tuviste otro récord. Es decir, venimos acumulando esos casos, y esos casos son los que están ocupando hoy las terapias intensivas. Me dijo un personaje importante de la vida sanitaria del país que la verdad es que los lugares que se estaban desocupando, las pocas camas que nos quedan, son lugares que se desocupan porque la gente está falleciendo muy rápido. Yo, qué frase terrible, ¿no? Las camas que nos quedan es porque fallecen. Mira, no sé, yo no tengo esa precisión. Sí es cierto que efectivamente las unidades de terapia intensiva están al límite. Cuando nosotros hablamos del 77%, o no sé, no importa qué porcentaje, cuando ya estamos hablando arriba del 70%, lo que tenemos que ver es que en muchas clínicas, hospitales, es que estás al 100%, y en otras es que quizás estás con un poco de margen. Ahora, no quiere decir que esas distancias se puedan recorrer rápidamente en una ambulancia. ¿Me explico lo que te digo? Sí, entonces ahí también vale mucho lo testimonial, vale mucho el testimonio. Y si vos recogés testimonio, Roberto, que lo debes hacer, sos una persona informada y acá y conoces mucha gente, sobre todo del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires, vos sabés muy bien que alguien que está transitando esta enfermedad y necesita y precisa una internación, tarda muchísimo en conseguirla, muchísimo, y muy probablemente no la consigue en la Ciudad de Buenos Aires, sino que si tiene prepaga, se tenga que ir a las clínicas del primer cordón del conurbano. Eso está sucediendo hoy, eso está sucediendo hace 15 días, 15 a 20 días, del sector privado. Y después el sector público todavía es cierto,
que tiene algunas camas más. Ahora, cuando uno discute así las camas, también lo que está discutiendo son personas, ¿no? Bueno, que están perdón que te transitando la enfermedad, ¿eh? y que muy probablemente eso sea... En esas horas hay gente que no se queda sin el oxígeno suficiente, entonces cuando llega y la consigue la cama, termina falleciendo. Eso me han dicho también algunos infectólogos. Que eso ya ahí pisa la saturación, ¿no? Porque si vos conseguiste finalmente la cama, pero esas horas que pasaste en la ambulancia... El sistema de salud de la ciudad está saturado. No pongamos eufemismos, porque no corresponde, ¿no? Estamos alentando algo que no es real. El sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires está saturado. Punto. No importa que... No, pero me quedan 3 camas en no sé dónde. No. Eso es saturación del sistema. Y lo que tenemos por delante son semanas muy difíciles. Y también tenemos que ser conscientes y alertar a la gente, porque eso es lo que está pasando. ¿Sí? Vienen por delante semanas muy difíciles porque acumulamos una gran cantidad de casos. Pues no es posible que la Ciudad de Buenos Aires tenga 2.600, 2.500 casos promedio. No hay sistema de salud que pueda tolerar esa cantidad de casos. No existe. ¿Ustedes qué hablan directamente con Larreta o con Quirós? ¿Por qué insisten en el tema de clases si tiene esta misma información que ustedes? No, yo creo que ellos tenían un diagnóstico que no fue el diagnóstico ni los modelos que tenían proyectado para las últimas 2 semanas. El diagnóstico que tenían, un diagnóstico que a nuestro entender se contrastaba bastante, y después el modelo que ellos proyectaban de ocupación de camas o de evolución de la pandemia no fue con la tasa de aceleración que tuvo como se terminó dando. Me parece que ahí hay una diferencia que fue sustancial, que fue un error de diagnóstico de parte de la ciudad de cómo estaba avanzando la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Y después también creo ahí que lo que existió me parece que fue una discusión sorda, porque en realidad nadie estaba hablando de política educativa, y ellos salieron a plantear que lo que estaba existiendo era un avasallamiento sobre la autonomía de la ciudad y de cómo definir su programa educativo, cuando esto en realidad, sola y pura y exclusivamente, lo volvió a repetir el presidente el día de hoy, son medidas sanitarias, de tinte epidemiológica y sanitarias, son para cuidar la salud, no tiene que ver con la discusión de la educación. Claro. ¿Por qué decidió mandar al Congreso el presidente las atribuciones que él tiene para los DNU, para dictar cuidados? Mira, a ver, básicamente nosotros estamos en otra instancia de gestión de la pandemia. Yo lo he dicho también en tu programa en otra oportunidad. Nosotros tuvimos que el año pasado fortalecer un sistema de salud que estaba totalmente desfinanciado, hecho trizas, y lo tuvimos que fortalecer, lo tuvimos que prácticamente levantar. Había hospitales en la provincia de Buenos Aires que estaban cerrados, que se habían terminado, y que como eran de la gestión de Cristina, no los habían puesto en funcionamiento. Esto sucedió en la provincia de Buenos Aires, y esos hospitales hubo que volver a abrirlos, hubo que hacer una inversión importante, se hicieron los 12 hospitales modulares, se ampliaron camas, etcétera. Todo ese fortalecimiento del sistema de salud que se hizo durante el año pasado. Eso da la posibilidad de dar respuesta, naturalmente, al coronavirus, y también el aprendizaje que tuvieron los médicos y médicas, los enfermeros, enfermeras, camilleros, digamos, todos los que componen el sistema de salud, toda la trayectoria que hicieron durante el año pasado y cómo fueron comprendiendo las mejores herramientas como para ir tratando y trabajando sobre la pandemia y sobre los pacientes, fundamentalmente. Todo eso fue el año pasado. Bueno, este año hay otra instancia de gestión, es la gestión de la vacuna, es la gestión de los tratamientos, y efectivamente allí hay una diferencia sustancial a la hora de tener en cuenta las métricas que uno tenía el año pasado y las métricas que tiene hoy. Lo que me parece central, de todos modos, es entender que ante cualquier situación, si se satura el sistema de salud, tenemos una situación de mucha gravedad, de muchísima gravedad. Me parece que allí el gobierno de la ciudad creo que subestimó durante
durante este último mes, cómo se venía llevando adelante el avance de la pandemia, y me parece que efectivamente eso los puso a ellos en una situación donde terminaron discutiendo cosas que no estaban en discusión. Nuestro gobierno, nuestra fuerza política tiene una relación totalmente cercana y totalmente empática con las familias que tienen chicos que van a estudiar, con la educación pública, y la verdad que es un ámbito donde nosotros nos sentimos con mucho más testimonio como para ofrecer allí. Hemos hecho universidades públicas, hemos hecho infraestructura educativa, hemos hecho el Conectar Igualdad para achicar las brechas, es decir, me parece que nosotros podemos ahí tener un testimonio mucho más concreto de cuál es nuestro compromiso con la educación, y que efectivamente ir a la educación virtual o remota o a distancia, sabemos y entendemos que es un problema, pero es una decisión estrictamente epidemiológica y estrictamente sanitaria para salvar vidas. Roberto, de eso se trata esto. Tengo entendido que la posición de ahora de Larreta es insistir que aunque sea los chicos de primaria vuelvan a presenciales. Ellos eligieron el camino de la judicialización. Nosotros elegimos el camino del diálogo político. Y por eso, ante tu pregunta anterior, discúlpame, me fui a contarte un poco para atrás cómo venía. Ante tu pregunta anterior de qué mandaríamos al Congreso, es justamente eso, para que hoy ya tenemos otro tipo de parámetros, ya tenemos otro tipo de entendimiento y otro tipo de emergencia. Entonces ahí sí se pueden discutir parámetros generales sobre las medidas que se toman, que no se entiendan ni se malentiendan de que son medidas intempestivas. ¿Se puede poner el proyecto semáforos, como puso Merkel, que digan de acá a acá? Mira, eso es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos eso nosotros. Hoy la normativa nuestra, no de hoy, de que la viene de antes, es una normativa que te dice, bueno, si vos tenés tantos casos cada 100.000 habitantes... Pero no está aprobado por el Congreso eso. Que no hace falta. Claro, eso lo tenés hoy en el DNU. Sí. Eso lo tenés hoy en el DNU. Te dice, bueno, estás en alto riesgo epidemiológico. Bueno, y si estás en alto riesgo epidemiológico, vos tenés que restringir nocturnidad, tenés que sacarte estas actividades, no puedes hacer esto. Sí. Eso está hoy. Está hoy a nivel nacional, y lo que nosotros estamos haciendo también es trabajando indicadores más precisos para las áreas urbanas que tienen una densidad distinta. ¿Pero el proyecto tendría ese tipo de cosas o sería más general, darle el poder al presidente para que lo haga? No. El proyecto debería debatir cuáles son esos indicadores y cuáles son los indicadores más precisos. Nosotros promovemos el diálogo político, con lo cual pretendemos que eso se debata en el Congreso. Hasta acá lo viene haciendo el presidente, y nosotros tenemos y podemos exhibir los indicadores que venimos utilizando con total naturalidad, porque son de público conocimiento, porque están en los DNU que se vienen firmando. Pero si hay otros indicadores que quieran incorporarse, pueden ver. Una pregunta que responde mucho a lo que nos preguntan nuestros oyentes, que dicen que acá si el docente que no quiere ir porque tiene miedo de contagiarse, le descuentan el día. Y que, te imaginás, estamos hablando de muchos días ahora. Es decir, si ustedes pueden hacer algo con eso, para que cobren. Mirá, ahí sí, claro, que a ver, nosotros tenemos, me parece ahí que lo mejor que se puede hacer es recurrir al Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, recurrir también a que se defienda el derecho laboral, de que se está haciendo ese derecho laboral, se está ejerciendo. También acá hay una cosa que es muy cruel, que se viene diciendo como que el año pasado no hay clases, o como que si vas a la virtualidad no hay clases, y que los docentes y las docentes no trabajan, y eso es todo mentira. Cualquiera que participa de la comunidad educativa, como es mi caso, porque yo tengo chicos escolarizados, te puedo decir que las maestras, los maestros trabajan a destajo, con mucha creatividad, tratan de generar herramientas como para que los chicos estén atentos, continúen con sus tareas, y
Después maestras también que trabajan en sectores populares a partir de buscar herramientas de contacto a partir del WhatsApp con las madres, de enviar videos, de enviar información. Permanentemente se está trabajando en esto, con lo cual eso no es real. Obviamente no suplanta la presencialidad, no, eso es lógico, pero tampoco es real que no haya educación, que no se pueda continuar con una educación de modo remoto. La última. Había pedidos de cierre total, creo que Axel quería un cierre total por 15 días. ¿Lo guardan para una instancia del invierno, para una instancia en donde decir no nos gastemos esa bala de una vez y esperemos el momento en que sea inevitable? O sea, ¿se prevé que en algún momento pueda haber un cierre total? Mira, nadie hoy te puede descartar nada. Y yo tampoco, con el aprendizaje que tuve durante el año pasado y cómo se viene dando el comportamiento de este virus, nadie puede descartar nada. Lo que se hizo ahora fue sostener actividades, digamos, controles y actividades sobre las que efectivamente se demostró mucha eficiencia, mucha eficacia para bajar el virus. Eso pasó. Todas las medidas de nocturnidad son medidas que son fáciles de fiscalizar. Quien está fuera de ese horario obviamente está en infracción, y es fácil de fiscalizar para las fuerzas fiscalizadoras, para las fuerzas de seguridad. Entonces es una actividad que de alguna manera es sencilla para fiscalizar y es muy efectiva desde el punto de vista de los contagios. Por eso es que se continuó también con muchas de las medidas que se venían tomando, que fueron medidas que naturalmente que son medidas que modifican de alguna manera las tareas diarias que uno tiene por delante y los proyectos y las ideas, y sí, bueno, todo eso es cierto, digamos, nosotros somos muy conscientes de eso, pero también somos muy conscientes que tenemos que cuidar la vida más que cualquier otra cosa. Yo vivo sobre una avenida, esa avenida Libertador, y la gente a las 9, a las 10, a las 11 de la noche circula. ¿No podría haber más controles, una exigencia de mayores controles para que... Sí, eso es central. No, que eso es central. Acá lo central son, hoy marco normativo tenés, y las medidas están tomadas. Lo que necesitamos es mayor rigurosidad en el trabajo de control. Que no es estrictamente punitivo, pero sí el trabajo de control de empezar llamando la atención y después si no hay una respuesta, ahí sí generar una sanción. Ya ha habido multas, las fuerzas federales han hecho bastantes multas a autos que circulan y que no tienen permiso después de ese horario, es decir, pero ahí la verdad que lo que necesitamos es que trabajen todos los niveles del Estado, las fuerzas nacionales o federales, las fuerzas provinciales y las fuerzas locales. Ahí se necesita de todos. Y eso es lo que el presidente también el día de hoy está planteando con mucha claridad. Las medidas se tomaron, ahora necesitamos para la fiscalización el compromiso de todas las fuerzas políticas.